importancia tiene la Guerra de las Dos Rosas, que duró todos esos años? Que la importancia es que a partir de aquí comienza en Inglaterra la dinastía de los Tudor, que fue la dinastía de mayor éxito y mayor prestigio en la historia de Inglaterra hasta ese momento, porque es la que tuvo el periodo de gloria en todo sentido, que es Enrique VIII, Isabel I, Shakespeare y toda la expansión que hizo Isabel a las colonias americanas. Curiosamente, los gobernantes más exitosos en Inglaterra han sido mujeres. Isabel I, la reina Victoria y Margaret Thatcher. Porque Margaret Thatcher es la única que tiene una estatua frente al Parlamento a la par de Winston Churchill. Entonces, los Tudor comienzan aquí, después de la Guerra de las Dos Rosas. ¿Por qué se llama así? Porque en Inglaterra los hermanos del rey, cada uno tiene un título diferente. Entonces uno de los hermanos, él es el duque de Lancaster, otro de York, otro de Gloucester y así, pero solo son hermanos. Entonces en este tiempo se enfrentan dos casas reales de dos hermanos del rey, alegando que cada uno tiene derecho al trono. Y entonces ahí empieza, y se llama de las Dos Rosas porque cada uno escoge una rosa como emblema de su escudo, ¿verdad? La blanca es York y la roja es Lancaster. ¿Cuáles son los antecedentes? Acuérdense que antes de la de las Dos Rosas hubo la de 100 años, ¿verdad? Ahí siempre vamos una tras otra. Inició en la última etapa de la Guerra de los 100 años y fue una guerra civil entre miembros y partidarios de las casas de Lancaster y York por el trono de Inglaterra, como descendientes ambos de Eduardo III Plantagenet, es decir, la casa real. Antes de ellos era la casa de Plantagenet. Y ahí había habido como una rama bastarda. Y esto es lo que va a causar después el problema de la sucesión. Los títulos de Lancaster y York pertenecían a los hermanos del rey, por lo que se llamó la Guerra de los Primos. Inició con el asesinato de Ricardo II, hijo del príncipe negro, que era hijo a su vez de Eduardo III y Felipa de Henao. Felipa de Henao es francesa. El primo de Ricardo II, Enrique Bolingbroke, sobrino del príncipe negro, lo mató. O sea que aquí estamos hablando de que uno mata al otro, ¿verdad? Se aprovecha, se corona como rey Enrique IV con la aprobación del Parlamento. El primero de la casa de Lancaster en el trono con la rosa roja. Aquí están los de la Guerra de los Primos. Los de Lancaster gobernaron Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. No, vaya, cada uno de ellos tiene cosas positivas a su favor y negativas. Por ejemplo, Enrique V está considerado como uno de los mejores gobernantes ingleses, porque en una guerra contra Francia, que el ejército francés era mucho más poderoso, Enrique V gana en la batalla de Balincourt. Y esto fue inmortalizado por Shakespeare en su obra Enrique V, por supuesto. Y luego del lado de York van Eduardo IV, Eduardo V y Ricardo III, que es el que termina la guerra porque gana. Acuérdense, Ricardo III va a ser aquel que, según Shakespeare, grita "mi reino por un caballo" cuando pierde la batalla de Bosworth. Entonces, ¿estos son hermanos o son hijos de abuelos? Unos son padres, hijos y sí, y primos a veces. Entonces él Henry IV es papá de Henry V y el abuelo de Henry VI. Mira, a veces no, a veces heredan entre hermanos. Sí, vamos a ver cómo empiezan las hostilidades. Vaya, acuérdense. Aquí va, pero lo que querías. Muerto Enrique IV, le sucede a su hijo Enrique V, muy popular por sus victorias contra Francia en la Guerra de los 100 años y su reclamo a la corona francesa y a sus territorios. Es decir, no solo gana la guerra, sino que reclama el derecho a la corona francesa. Acuérdense que esto ha pasado en Inglaterra toda la vida. Acuérdense en la época de Juana de Arco, que Inglaterra era dueña de la mitad de Francia. Luego, se aprovechó de la locura del rey francés Carlos VI, que es el que se supone que era el legítimo heredero, el delfín, que es el que corona Juana de Arco, pero que se decía que estaba loco y que por eso no tenía derecho al trono. Entonces,
por la locura del rey, dice, de la guerra civil entre las casas de Borgoña y de Orleans. Pues también en Francia hay pleito dinástico entre dos casas reales. Entonces, tras su victoria en Azincourt, en la que yo les digo que es magna victoria, toma rehenes franceses y recupera 3/4 partes del territorio. O sea que se lleva casi todo. Ahora, esto que sigue va a ser lo importante y prácticamente lo que hace crecer la chispa. Concerta su matrimonio con Catalina de Valois, hija de Carlos VI de Francia, y firma el Tratado de Troyes, que deshereda al delfín Carlos VII y lo reconoce a él y a sus descendientes como herederos al trono de Francia. Entonces, claro, al desconocer al delfín Carlos VII, es el que corona a Juana de Arco, pero incluso dicen que es bastardo porque la reina era algo alegrona, ¿verdad? Y entonces que este no es hijo del rey, pero nadie sabe. Pero, sin embargo, él se aprovecha y hace que lo reconozcan a él y sus descendientes herederos al trono. Pero muere a los 35 años y le sucede su hijo Enrique VI. Fíjense esto, aquí viene lo importante. Catalina es Catalina de Valois, Francia, pero ella enviuda del rey Enrique de 35 años y se casa con Owen Tudor. Owen Tudor no es ninguna realeza ni nada por el estilo, absolutamente nada. No te digo que era gato, pero no era de la casa real, pues, y ella es la reina viuda. Y sus hijos entonces van a ser hermanastros del rey Enrique VI. Es decir, aunque Don Tudor no es nadie, los hijos por Catalina de Valois, que ella ha sido esposa del otro rey. Enrique VI es un rey débil que ha heredado la locura de su abuelo Carlos VI de Francia por su madre Catalina. Se casa con Margarita de Anjou, mujer bella, inteligente y valerosa, que luchará por mantenerlo en el trono, pero se rodea de consejeros impopulares e incapaces que lo manipulan a su conveniencia. Pierde los territorios franceses que han sido recuperados por su padre. Entonces, Ricardo de Gloucester, duque de York, hermano del rey, desafía al rey y se establece una regencia que dirige él como Lord Protector. Recuperado el rey, Margarita, la reina, se enfrenta a Ricardo de York. Ahí están dos pinturas de la época, de los partidarios de York y Lancaster. Fíjense que aparece aquí las rosas, que no se sabe si son rojas, rosadas o blancas, pero bueno. La ambición de Ricardo de York y la agresividad de la reina Margarita provocan un enfrentamiento de los ejércitos de Ricardo y del rey Enrique VI, con una victoria para York. Como Lord Protector, fíjense, el título este de Lord Protector sí que es un poco divertido, ¿verdad? Porque Lord Protector, pero definitivamente de protector no tiene nada. Ricardo está tratando de llegar él al trono. Entonces, exige estar al cuidado del rey. Ricardo logra el apoyo de Richard Neville, duque de Warwick, el más rico del reino. Se le conoce como el hacedor de reyes. Miren, la historia esta es maravillosa, contada en una novela escrita por la Philippa Gregory, que se llama así, The Kingsmaker. Así, buenísimo. Yo la leí esa. Sí, es que es toda una saga y este es excelente porque cuenta todas las cosas que hace. De veras que era poderoso Warwick, totalmente poderoso. Entonces fíjense, Ricardo se casa con Cecilia Neville, sobrina de Warwick, con quien tiene 7 hijos que mediante matrimonios con personas cercanas al rey le permiten manipularlas a conveniencia. O sea que él juega como en un ajedrez con sus hijas. Tras la derrota en Santo Albanos, Enrique VI va prisionero a la Torre de Londres. Entonces Ricardo de York exige la corona, que el Parlamento rechaza. Pues ahí van a parar todos los que esta gente no quiere. Y entonces, miren, Ricardo III es quizá uno de los personajes más interesantes
por su astucia. Era astuto, pero al grado máximo, capaz de convencer a quien sea de lo que él quería. Ya van a ver. Fíjense que él se ha casado con Cecil Neville. Aquí está una pintura de Neville, el hacedor de reyes, y esta es su pequeña residencia, por supuesto. El acta de acuerdo. El acta reconoce el derecho de York al trono como nieto de Eduardo III, pero mantiene a Enrique VI como rey. Por supuesto que esta es una movida tremenda de Ricardo de York, porque él así está diciendo, no, yo no estoy quitando al rey, el rey sigue, pero yo soy Lord Protector. Pero Ricardo exige el trono para sus hijos, desheredando al príncipe de Gales, que es el hijo de Enrique VI, Eduardo de Westminster. Se enfrentan los ejércitos de Margarita de Anjou y Ricardo de York, que muere en la batalla de Wakefield. Su hijo, espérense que aquí hay algo raro, porque Ricardo de York no es el que se ha muerto ahí. Tiene que haber sido Warwick. Bueno, dejémoslo en stand-by. Su hijo, al mando, Eduardo de York, inspira a sus hermanos con la visión. Ay, miren esto es increíble. Les dice que él ha visto 3 soles que lo representan a él y a sus hermanos, Jorge y Ricardo de York. Este fenómeno solar se llama parhelio y es bastante común. Si ustedes buscan en el internet, ahí aparece, pongan parhelio y aparece como que son 3 soles. Pero inmediatamente le hizo creer a la gente que este es un designio del cielo y eso somos nosotros 3. Bueno, fíjate, eso ha sido a través de la historia, los como eclipses solares, claro. No sé qué. Vaya, por ejemplo, cuando la toma de Constantinopla por los turcos, que fue el 29 de mayo de 1453, hubo un eclipse total. Para los cristianos que estaban defendiendo, digamos, el Imperio Romano Bizantino, eso era una señal de mala suerte. Pero para los islámicos, esa era la señal de Alá de que ellos iban a tomar Constantinopla. Así que cada uno lo ve por su lado. Bueno, entonces Margarita derrota a los York y les hace creer que sus hermanos, sus 3 hermanos, son ¿cómo se llama? El futuro de Inglaterra, digamos. La batalla de Wakefield. Ahí está, miren, el pareo. Está en Dakota, ¿va? Pero qué impresionante también esa foto. Sí, genial, ¿verdad? ¿Verdad? No que cualquiera puede creer que no es una invasión de asaltantes. Sí, hoy pensaríamos en eso. Alguna cosa de esas. Es que la cosa, pues sí. Sí, Hoy vamos a la batalla de Taunton. Es considerada la más grande y sangrienta de la guerra. Eduardo de York manda un ejército apoyado por el conde de Warwick contra las fuerzas de Enrique VI y Margarita de Anjou, que son derrotados y huyen a Escocia. Es coronado rey Eduardo IV, que se enemista con Warwick por no aceptar un enlace con princesa francesa y casarse con Isabel Woodville, noble, viuda y joven. Miren, esta es otra historia divinísima, escrita también por la Filipa Gregori. Se llama, Isabel Woodville es hija de una princesa que se llama Jaqueta de Luxemburgo, así, Jaqueta, como que fue chaqueta, ¿verdad? Entonces, esta chaqueta, a los 15 años la casan con el conde que es el gobernador de Inglaterra en Francia, pero que es un hombre viejito, dice la historia, de 58 años. A ver, hijo de mío casi. Entonces, por supuesto que era un cargo bien importante. Es más, ellos son los que presiden el martirio de Santa Juana de Arco. Asisten ahí a ver el gran espectáculo porque él es el gobernador inglés. Y Jaqueta asiste también. Pero pronto se muere el gobernador y Jaqueta se ha enamorado de uno de los nobles que lo siguen. Y por supuesto que esto no puede ser porque ella, al estar relacionada con la familia real, tiene que pedir permiso para casarse. Entonces, una de las montones de hijas de Jaqueta es esta, Isabel de Woodville, que tiene también una historia increíble, ¿verdad? Ella es viuda y tiene 2 hijos y el Estado no le quiere pagar
la pensión a que ella tiene derecho por ser madre de un hombre que fue militar. Entonces lo que hace, dice, es se para debajo de un árbol con sus dos criaturas en el momento en que va a pasar el rey. Y el rey se conmueve, se enamora y se casa con ella. Pero, por otro lado, vamos a ver qué hace Warwick. Ahora, fíjense que Warwick está bravo porque Eduardo VI no quiso casarse con la princesa francesa que él le tenía destinada, porque ya les digo, hacedor de reyes. Entonces él se casa con Isabel Woodville. Y Warwick ha casado a su hija Isabel con Jorge de Clarence, que es hermano del rey. Y su hija Ana es viuda del príncipe de Gales, hijo del rey Enrique VI y Margarita de Anjou. O sea que él ha jugado ahí con sus hijas, ubicándolas en lugares importantes para después aprovecharse de que, mira, hace tal y tal. ¿verdad? Entonces Warwick cambia de bando y restaura a Enrique VI en el trono, depone a Eduardo IV. Entonces la reina Isabel busca asilo con sus hijos en la abadía de Westminster. Esta es Isabel Woodville. Pasa un año en la abadía de Westminster porque eso le da asilo político. Y si sale de ahí la capturan y la matan. Entonces, incluso el último bebé lo tiene en el sótano de la abadía de Westminster. Todos los libros estos de la Gregoria está la reina roja, la princesa roja, el hacedor de reyes, todos van siguiendo toda esta historia en tremendo detalle. Eduardo VI, IV e Isabel de Woodville y sus 5 hijas en la abadía de Westminster. Dice que eran eminentemente bellas las niñas, aunque ahí no se ven nada bellas, ¿verdad? Pero dice que sí, que eran bien lindas. Warwick ordena ejecutar al suegro y al cuñado del rey Eduardo. Y junto con el ejército de Margarita de Anjou se inicia la batalla de Barnet, donde triunfan los York. El rey Enrique VI es asesinado por orden de Ricardo de York, a quien maldice, y Warwick es vencido y asesinado. Con Eduardo IV en el trono, la numerosa familia de la reina Woodville logran posiciones de influencia en la corte, o sea que Isabel Woodville hoy se convierte en la reina de Inglaterra. Fíjense esto está chistoso. Un hermano de la reina de 20 años se casa con Catalina Neville, que tiene 64. Ay, no. Y es tía del rey porque es hermana de su madre. Y Thomas Grey, hijo del primer matrimonio de la reina, acuérdense que la reina es viuda con sus 2 nenes, pero se une a Enrique Tudor, que es hermanastro del rey, para luchar contra la influencia de Ricardo de Gloucester. Aquí vemos por primera vez aparecer el apellido Tudor. Acuérdense de dónde viene, de Owen Tudor, Sí. plebeyo que se casa con la viuda Catalina de Valois. Los York en el trono. Muerto Eduardo IV, hereda a su hijo Eduardo V, de 12 años. Su tío Ricardo de Gloucester lo lleva a la torre con su hermano Ricardo, de 9 años, para protegerlos. Estos son los 2 niños de la torre. Entonces, fíjense, Ricardo III se casa con Ana Neville, viuda del príncipe de Gales, hijo del rey Enrique VI. El Parlamento declara nulo el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Neville, por compromiso previo de él, porque en esa época era una excusa que ponían. Él no estuvo casado antes, pero estuvo comprometido, entonces esto equivale a matrimonio. Claro, porque es pura conveniencia, ¿verdad? ¿Qué rayos? Pero entonces decide que todos los hijos que ha tenido con Isabel Neville son ilegítimos. Y entonces Isabel, del terror de que le pase otra cosa peor, vuelve a asilarse en la abadía. Entonces Ricardo encierra en la torre a su hermano Jorge, duque de Clarence, acusado de traición, quien muere ahogado en un barril de vino de Madeira. Y que hubiera sido piscina. Sí. Hay pinturas a donde ven que lo han metido así de cabeza en el vino, y como además era bolo, entonces a todo el mundo le pareció normal que era muerto ahogado en un barril. Se muere ahogado
Jorge, duque de Clarence. Pero su hijo, Eduardo Plantagenet, o sea, el hijo de Jorge de Clarence, lo manda preso también en la torre desde los 10 años de edad. Aquí está Jorge, duque de Clarence, y su hijo, Eduardo Plantagenet. Ahora, dice la historia que Jorge, duque de Clarence, era muy guapo, muy bien parecido, aunque ahí parece momia, ¿verdad? Los actores no hacían favores, ¿verdad? No, para nada. Bueno, como no, Holbein le hace favores a la Ana de Cleves y la manda bella a la pintura a Enrique VIII, y él dice que qué belleza, que sí se casa con ella, y donde la mira, que la mujer está picada de viruelas, que me quiten esa yegua flamenca, dijo, y que la manden de regreso, pero ella La hermana, la convierte en hermana del rey porque ella tiene miedo de volver a su casa en Bélgica, porque sus 2 hermanos han tratado de abusar de ella cuando está chiquita. Entonces, para ella, cuando le dicen que se va a casar con Enrique VIII, llega feliz cuando se da cuenta, ¿verdad? Entonces, el rey lo que hace es la de que... No, además, no solo por lástima. Acuérdense que en ese tiempo, Bélgica es una potencia económica tremenda. Amberes era el puerto más importante de Europa. El cambio, la relación de la lana que venía de Inglaterra y de España, ahí se llegaba toda, porque en Amberes estaban los telares famosos que hacían los gobelinos. ¿Se acuerdan en el Escorial que todas las paredes son los gobelinos que hacían en Bélgica? Entonces, por eso es que a Enrique VIII no le conviene devolverla y por eso le hace castillo, la declara hermana del rey y la llega a ver para su cumpleaños y para Navidad. Muy fino. La reina Catalina de Valois. Esto está repetido, ¿verdad? Pero es para que se acuerden. Viuda de Enrique VI, se casó con Owen Tudor, con quien tuvo 2 hijos, Jasper y Edmund, que son hermanastros del rey Enrique VI. Crecen bajo la tutela de Margarita Beaufort. Aquí no se les olvide Margarita Beaufort, que es descendiente del rey Eduardo III, quien se casa con Edmund. O sea que va ya como un intento. Edmund, hijo de Catalina de Valois y hermanastro del rey, se va a casar con una de las hijas de él. Pero él se muere de peste y Margarita queda viuda con 7 meses de embarazo. El hijo, Enrique Tudor, es enviado a educar a Francia por temor a venganza de su tío, el rey Ricardo III. O sea que la viuda muy inteligente, se da cuenta que si lo deja ahí lo van a mandar a la torre, igual que ya estaba Clarence y el hijo y los otros 2 hipotíos. Margarita entonces apoya a los Lancaster por los derechos de Enrique Tudor, quien desembarca en Inglaterra con un poderoso ejército. Entonces, aquí es donde va a entrar la familia Tudor. Fíjense, acuérdense quién es Enrique Tudor. Si empezamos desde allá arriba, la Catalina tiene a Jasper y a Edmund, hermanastros de Enrique VI. Crecen bajo la tutela de Margarita Beaufort, descendiente de Eduardo III, quien se casa con Edmund. Edmund se casa entonces con Margarita Beaufort. Pero él se muere de peste y Margarita queda viuda. Y este es el hijo Enrique Tudor, que lo mandan a educar a Francia por temor a la venganza de su tío Ricardo III. O sea que este va a ser Enrique Tudor, hijo de Edmund. Y Edmund es hijo de Catalina de Valois. Owen Tudor, que es el primero, se ha casado con la reina viuda. Por lo tanto, sus 2 hijos, Jasper y Edmund, son hermanastros del rey Enrique VI. Entonces ya este es nieto también del rey Enrique VI, prácticamente. Y entonces, hasta ahorita, Margarita entonces apoya a los Lancaster por los derechos de Enrique Tudor, quien desembarca en Inglaterra con un poderoso ejército. Esta es la batalla decisiva. Las fuerzas de Enrique Tudor vencen a las tropas de Ricardo III, quien muere en la batalla de Bosworth en 1485. Shakespeare tiene una de sus obras más logradas, que es, porque los Enriques son algo aburridos, pero la de Ricardo III sí es bien interesante, porque va contando todas las movidas que él va haciendo. Acuérdense que él se casa con la que es viuda del rey, que él ha combatido. Entonces, ¿cómo hace para casarse con esa mujer? A saber, pero la convence. Entonces, en este momento, Ricardo se está enfrentando con las tropas que van, ya con los Tudor.
porque Ricardo es York. Entonces Shakespeare lo que hace es poner un momento dramatiquísimo en la batalla. Enrique es derribado del caballo, matan al caballo y entonces es cuando él grita mi reino por un caballo. Y entonces ahí es a donde lo matan. Entonces así es donde se unen la rosa roja de Lancaster, representada por Tudor, y la blanca de York. Ricardo III es inmortalizado por Shakespeare en su obra describiendo al personaje como deforme y jorobado, lo que son mentiras. Ya les voy a decir cómo se descubre que no es ni deforme ni jorobado. En el año 2012, un trabajador en un estacionamiento de Londres aparece una tumba que mediante ADN comprueban ser de Ricardo III, hombre de gran estatura y bien proporcionado. Pero miren lo más emocionante. Se celebra el entierro real en 2015 con una misa en la Catedral Católica, porque en esta época todavía no había nacido Enrique VIII y no existía el anglicanismo. Entonces Ricardo III, a pesar de todas sus maldades, era católico. Es que fue una cosa que salió en todos los diarios, me yo emocionada como que fuera mi pariente. Aquí está los dos, Ricardo III y el rey Enrique Tudor. Ninguno de los dos da muestra de haber sido muy guapo, pero Ricardo III tiene mejor facha de la cara, vean, el otro así se ve medio dulce. Ay, ahí va una historia triste. Los príncipes Eduardo y Ricardo, hijos del rey Eduardo IV, nunca salieron de la torre. Los mandó ahí porque acuérdense que como él es el protector y estos niños son los hijos del rey, están en peligro. Entonces el tío Richard los manda a la torre, ahí están, y se asume que los sofocaron como una almohada. Enrique VII pasó siempre temeroso de ser derrocado por un pretendiente Lancaster o York. Claro, Enrique VII, acuérdense que es el que llega de Francia con el ejército y que derrota a Ricardo III. Entonces siempre tiene miedo que lo vayan a destronar como descendiente de Eduardo III, entonces lo que hace es ejecutar todos los posibles candidatos. Pero durante su reinado, y esto es un fenómeno que se da montones de veces en la historia, aparecieron dos personajes que aseguraron ser los príncipes de la torre, que escaparon, que vivieron el exilio y que reclamaban un derecho al trono como hijos del rey Eduardo IV. En 1487, Lambert Simnel asegura ser el príncipe Ricardo y Perkin Warbeck dice ser el príncipe Eduardo. Quiere la casualidad que los dos dicen que eran guapísimos. Y entonces por eso es que se presentan y mucha gente les cree. Ya vamos a ver después qué pasa. Los príncipes de la torre, Eduardo y Ricardo de York. Pobrecitos, bien dormiditos, y se los truenan con la almohada. Hasta chucho había, miren. Aquí vamos a oír la historia de Lambert Simnel. De oficio panadero y reparador de órganos musicales, fue pupilo del sacerdote Roger Simons, que lo educó con modales cortesanos, etiqueta y cultura general, elegante y atractivo para presentarlo como el príncipe Ricardo. Luego decidió presentarlo como Edmund, hijo de Jorge, duque de Clarence, también preso en la torre por 14 años. A los 10 años, Simnel es coronado en la Catedral de Dublín. Acuérdense que Irlanda siempre está peleada con Inglaterra, entonces lógicamente le conviene hacer cualquier cosa. Y logran formar un ejército con los York y Lancaster, descontentos, y además con la Casa de Borgoña. Invaden Inglaterra y son derrotados. Simons va a prisión perpetua y Simnel a trabajar en la cocina real. Pobrecito. Ahora, acuérdense que lo que más le llama la atención es que a un cura lo educó, entonces debe haber podido hablar bien, quizá conocía latín, tenía buenos modales, entonces por eso engañó a media humanidad. Y le contó la historia. Pero regresó de cocinero, el pobrecito. Perkin, que es otro. Nació en Flandes y era hijo de un oficial francés, y en 1490 decidió reclamar el trono de Inglaterra con el apoyo de Irlanda y de la Casa de Borgoña. Por supuesto, encuentra los dos enemigos de Inglaterra, Francia e Irlanda. Carlos VIII de Francia, casado con Margarita de York, lo reconoce como el príncipe Ricardo. Es invitado por el emperador Maximiliano al entierro de su padre en Viena.
O sea que las casas reales empiezan a reconocerlo, pero yo siempre he pensado que es para fregar a Inglaterra, no por otra razón. Recibe apoyo y tropas en Irlanda y en Escocia, donde el rey Jacobo IV le permite casarse con su prima Lady Catalina. Este Jacobo es el que también vive. Sí, Jacobo IV va a ser el abuelo de María Stuart. Aquí vamos a ver que Perkin Warbeck se ha casado con Lady Catalina, que lo acompaña en su desembarco en Cornualles y donde promete rebajar los impuestos, claro. Es aclamado como Ricardo IV, pero es derrotado por las tropas reales y encerrado en la torre, y su esposa Catalina nombrada camarera de la reina. Warbeck reconoce a Eduardo Plantagenet, sobrino del rey Eduardo IV, que ha estado preso durante 14 años. Ambos planean fugarse y son capturados y condenados a muerte. Eduardo, como es noble, es decapitado en Tower Hill. Pero Warwick, como el gato, acuérdense, y ha pretendido ser el príncipe, es llevado a una jaula en Tyburn, lugar de ejecución de los condenados plebeyos a la horca. Si ustedes se acuerdan cuando leyeron Mi prima Raquel, el primer capítulo de Mi prima Raquel es el triste novio de Raquel que está dudando si la mató o no la mató. Y llega a pararse frente a Tyburn y están ahí colgados 3 que han ejecutado y él se queda pensando, soy culpable y me van a ejecutar, voy a morir así como es. O sea, en el libro que estoy leyendo, que ese lo leo aparte, ¿verdad? Se llama El mercader de libros y cuenta la historia desde los principios de la imprenta en Amberes, y este cipote de 14 años que está trabajando en la imprenta y él es un loco por los libros. Entonces antes hay un párrafo que dice, un libro que no merece ser leído 2 veces no vale la pena. Fíjate que es un escritor que yo no me había dado cuenta que ya lo conocía, pero se llama Luis Sueco con Z. Y tiene un primer libro que yo leí que se llama El Castillo, que es la construcción del Castillo de Loarre, que es uno de los castillos más bellos de España, y que en mis épocas de juventud, cuando yo leía Pérez y Pérez todos los días, entonces Pérez y Pérez tiene una novela que se llama El hombre del casco y el castillo de Loarre. Entonces, una preciosidad de novelas. Y yo siempre mi locura con el castillo de Loarre. Entonces, cuando se iba a casar la Merce, que fuimos a España, entonces mi futuro yerno, para quedar bien conmigo, me dijo, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar. Ajá, ¿cuál? Un castillo. El de Loarre. Sí, el de Loarre. Así caí. Y en la entrada del castillo de Loarre hay una placa que dice, este castillo fue inmortalizado por Rafael Pérez y Pérez en su novela El castillo de Loarre. ¿Cómo se escribe? Loarre, L-O-A-R-R-E, Loarre. Pero además, ¿Dónde queda? En Aragón, pero además lo impresionante es que está subido en una montaña que uno dice, ¿cómo diablos hicieron para llevar allá todo ese material? Si era a puro hombre, a puro lomo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en el libro ese de la descripción del castillo es bien bonito porque va contando. ¿Qué época? Que no había tanta tecnología. No, nada. Qué terrible. Pero bueno, entonces, ahí al señor lo meten en una jaula y además debe leer una confesión pública, dando su verdadero nombre, los de sus padres, lugar de nacimiento, copia de la que va a ser enviada por Enrique VII a todas las cortes de Europa, porque como lo reconocieron 2 reyes, y por su parecido con el príncipe Eduardo, dice, podía ser hijo ilegítimo de Eduardo IV. Y en 1996 un investigador afirmó que Warwick pudo ser el príncipe Ricardo. Perkin Warbeck, el falso pretendiente. Miren cómo era la horca en Tyburn, pero miren ese pub que se llama The Perkin Warbeck. Sí. Todavía en la época, no es que los ingleses son divertidos.
Lo interesante ahí es que esto debilitó los poderes feudales, creció la influencia de los comerciantes y el poder marítimo de Inglaterra y le permitió aumentar sus relaciones con otros países. La dinastía Tudor se ha mantenido hasta el momento actual. Estos niños son descendientes de los Tudor. Hasta que esto tampoco no es tan cierto. Eduardo Plantagenet y Felipe Adineo, ahí lo único que está es todo lo que hemos visto, ¿verdad? Enrique Bolingbroke, Catalina, Edmund, Enrique Loco, Eduardo, Enrique VII, la Casa de York y todo lo demás. Ah, esa, ahí está, miren, y hasta la dirección de dónde fue. Enterrado en la iglesia de Greyfriars, Leicester. El punto azul señala el coro donde se encontró el esqueleto de Ricardo. La ubicación de la iglesia está superpuesta sobre un mapa actual de la zona. En el 2015 fue enterrado y miren la calavera ahí, toda la cosa, qué tremendo ver. Ah, así es la tumba actual. Así quedó. Ay, qué emoción. Me gustaría ir a verla. A mí sí me gusta ir a ver tumbas de gente así importante. Casi lloro cuando llegué a ver la tumba del Cid.